Nos contamos con con la presencia de un destacado profesional con una trayectoria de excelencia en el ámbito de la salud y el alto rendimiento. Damos la bienvenida a Rodrigo de la Peña, quien es profesor de educación física y licenciado en fisioterapia. Posee una maestría en readaptación deportiva por el FCI. Desde el año 2004 es integrante del cuerpo médico del Liverpool Fútbol Club, aportando su experiencia en el fútbol profesional. En el ámbito privado se desempeña como director de la Clínica de la Peña y director del gimnasio Clínica Raquis en la ciudad de Montevideo. Rodrigo abordará hoy temas fundamentales de nuestra agenda, incluyendo la prevención de lesiones, las medidas preventivas generales y las estrategias de recuperación esenciales para la labor docente y deportiva. Rodrigo, es un placer tenerte con nosotros en este espacio de formación. El auditorio virtual es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, primero que nada por la invitación y después por, bueno, organizar todo esto que la verdad eh, estoy asombrado. La organización, el equipo que tienen, en este ratito que estuvimos compartiendo me tienen encantado. Así que de verdad es un honor, un orgullo estar con ustedes. También compartir con Jorge esta exposición. Desde que yo publiqué ahí en mis redes que iba a estar y que estaba con Jorge, la cantidad de gente que me escribió para mandarle saludos me asombró lo que habla de su profesionalismo y estar compartiendo con él, de verdad es un orgullo. También obviamente agradecerle a todos ustedes por estar, a, a los colegas, los profes, veo que hay varios fisios, kinesiólogos, mucha gente que bueno, sinceramente espero poder, todo lo que está en la cabeza, poder desarrollarlo y que sea productivo para todos. Lo primero que sí tengo que aclararles, no tengo experiencia dando charlas por Zoom, por lo tanto, si hay algún inconveniente, les pido disculpas desde ya. He hecho varios talleres, pero siempre han sido presenciales y teórico-práctico. Por lo tanto, bueno, la dinámica espero llevarla de la mejor manera posible. Y nada, bueno, comenzamos. No sé si se ve la primera página ya o Mauro pasa a la primera hoja. Mi idea, les cuento, es más que nada ir pasando alguna hoja, pero es como concepto general, o alguna página, para luego ir conversando sobre ese tema en particular e ir explayándonos luego. Pero es más que nada una guía, principalmente para no perderme y no tener que ir para adelante y para atrás y no estar redundando en el tema que vamos a hablar. Cuando María Eugenia me propuso los temas, en realidad me quedaron pila de dudas porque había muchos temas que no eran, en los cuales yo no soy tan bueno o especialista, por decirlo de una manera. Por eso, bueno, que Jorge esté apoyando y hablando de una parte de este tema me da tranquilidad. Más allá de los temas específicos, sí vamos a intentar abordar, y yo particularmente, todo lo que es el trabajo preventivo, todo lo que es el cuidado para nuestros alumnos o nuestros atletas, porque lo que sinceramente he detectado en todos estos años de trabajo es que a veces con pequeñas intervenciones, sin ser, sin perder ni demasiado tiempo ni demasiado recursos, nosotros podemos influir positivamente de una gran manera, no solo para mejorar el rendimiento de la calidad de vida, sino para evitar en un futuro lesiones que son importantes y que le van a afectar no solamente el rendimiento, sino su capacidad de desenvolverse normalmente. Por lo tanto, creo que nosotros como promotores de salud y vinculados al área de la salud justamente, seamos profesores, fisios o kinesiólogos, tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de detectar cuando encontramos algún tipo de problema, resolverlo y si no tenemos la capacidad de resolverlo, derivar a quien sí tiene esa capacidad. Creo que simplemente es prestar atención a nuestros alumnos, a nuestros deportistas, para en base a eso poder o corregir o derivar, pero sería irresponsable no hacerlo. Por qué digo esto? A mí me pasa tanto en el club, en Liverpool, que hace más de 20 años que estoy, como en la clínica que tengo, que llegan muchas veces adolescentes o jóvenes que uno empieza a indagar hacia atrás y ver la causa de los problemas que tiene, que ya muchas veces son irreversibles, pero estoy hablando de una escoliosis, de una patología de rodilla crónica, de tobillo, que es muy complicado de resolver, es imposible muchas veces, y vemos que si se hubiese detectado en el momento oportuno y habiendo tomado las medidas necesarias, eso no hubiese pasado. Y creo que eso no es exclusivamente ni de los médicos, ni de los deportólogos, fisiatras, ni siquiera fisioterapeutas, creo que es de todos los que estamos en esta área. Y los profes en particular, que para mí sí esto decirlo es muy grato y esto no lo inventé yo, sino que un colega
Carlos Cócaro, que es conocido de varios, lo dijo en un congreso que coincidimos, y es una realidad, yo creo que es importante y quiero compartirlo con ustedes. El, el profesor de educación física, muchas veces nosotros como profe, estamos estigmatizados cada vez sé que es mejor el concepto que tienen de nosotros, pero creo que nosotros tenemos una herramienta que no tiene ningún otro profesional de la salud. Por ejemplo, los fisios, hay muchas herramientas de trabajo. Tenemos todo lo que es la aparatología, todo lo que se imagina, el magneto, láser, TECAL, ultrasonido, diatermia, electroestimuladores, ahora fisioterapia invasiva, EPI, MEP, punción seca, neuromodulación. Hay una infinidad de herramientas, la terapia manual, obviamente, RPG, no los quiero aburrir, pero tenemos muchas herramientas. Dentro de todas esas herramientas tenemos la prescripción de ejercicio terapéutico. Por lo tanto, es una herramienta más de todo lo que tenemos. Particularmente creo que es la más importante de todas. No hay ninguna máquina o ningún equipo que supla eso específicamente, que es el ejercicio terapéutico, como condicionador de la capacidad física de la salud. ¿Qué es lo que pasa? Los profes es casi la única herramienta que tenemos o tienen. Es la prescripción de actividad física, por lo tanto son excelentes o somos excelentes profesionales en eso. Eso yo quiero que quede claro porque para mí es fundamental. Y no hay ningún proceso, no hay ninguna parte del cuerpo que se cure si no se mueve, no se entrena. Y por eso es fundamental que nosotros sepamos que tenemos una capacidad de prescribir ejercicios que nadie la tiene. Y no tenemos que ponernos tímidos ni no animarnos a hacerlo porque eso es algo que nos ganamos nosotros, sabemos hacerlo muy bien y es, como les decía, nuestra responsabilidad hacerlo. No quería irme demasiado, María Eugenia, pero bueno, más que nada quería aclarar eso porque creo sí que es un punto importante y que, como le decía hoy, tenemos que hacerlo. Bueno, ahí un poquito habla de trabajo preventivo y recuperación, que principalmente es lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, lo que hablábamos con Jorge también con respecto al entrenamiento invisible. Nosotros tenemos que hacer o tenemos que brindar las herramientas para que nuestros alumnos puedan desencadenarse o desenvolverse de la forma más natural y mejor posible, sin impedimentos. Obviamente todos los cuidados necesarios de todo, del piso, de que no se lastimen, de las condiciones ambientales, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Pero también que puedan hacer actividad en un ambiente seguro. Y ese ambiente seguro no es solamente físico, sino que es también psicológico, emocional, todos esos valores, la famosa, que ahí me puse medio holístico, la Trinidad de la existencia humana, que es verdad, todos somos una unidad y no podemos enfocarnos solamente en algo puntual o específico como es la salud física, perdón, quiero decir. Después, hablando específicamente de, de la famosa, perdón, del entrenamiento invisible, nosotros tenemos tres aspectos. Tenemos la prescripción de ejercicio físico, ¿tá? Que eso es lo que yo le decía, que somos especialistas nosotros, pero después tenemos que dominar muy bien nosotros las otras dos patas de este trípode, que es la alimentación y el descanso. Que eso sé que Jorge lo va a abordar, pero igual yo lo voy a tocar un poquito porque es fundamental y es como la base de todo. Si nosotros solamente le damos carga a a esta edad de los chiquilines y no manejamos los otros parámetros, por más medida que sea esa carga, es imposible que no tengamos lesiones crónicas o no aparezcan lesiones típicas de esa edad. Podemos pasar la página, Mauro. Sé que están los micrófonos apagados, pero si alguno ve que voy muy rápido o hay algo que quiere corregir, por favor tengan la libertad, tanto Jorge como los compañeros. ¿Ah? Así yo también me quedo tranquilo de que si hay algo que no se entendió del todo, podemos corregirlo en este momento, porque a veces si dejamos solo para el final las preguntas se pierde un poquito el tema. ¿De acuerdo? Dale Bien, tranquilo, Rodri. dale, gracias. Bien, después dentro de los que son los las características más importantes de esa edad y la que nosotros particularmente tenemos que prestar más atención, obviamente tenemos todo el aparato de sostén osteoarticular, que si ven como dice ahí, la maduración, lo que lleva el tiempo de maduración, obviamente antes está indicado no hacer trabajos de fuerza maximales o submaximales, pero eso no se respeta a no ser los profes, pero lo que es el rendimiento y el alto rendimiento en particular, eso es increíble. Y la coordinación de ese trabajo es lo más complejo. Les cuento una pequeña anécdota. En Liverpool, cuando estaba en juveniles, los chiquilines de 14 años levantaban más carga, pero en todo, en sentadilla, en estocada, en pecho, que los jugadores de 18 que estaban por llegar a primera. No había, después se acomodó por suerte, pero no había una coordinación y pila de patologías crónicas, pero en rodilla, tobillo, muñeca, empezamos a encontrarlas después. Inclusive hubo años en los cuales hubo récord de rotura de cruzado anterior,
que es una lesión que en realidad se debería dar en un plantel de 25, uno cada 2 años, veíamos 3 o 4 por categoría por año. Y había un desfasaje en el trabajo. Yo sé que por más que tiene 13, 14 años, se apunta al alto rendimiento, pero es una infamia romper a un chiquito de 14 años, romperle la rodilla. No digo que le arruinás la carrera, porque hoy en día las rehabilitaciones han mejorado mucho, pero sí le condicionás brutalmente. Ni que hablar de los parámetros emocionales y psicosociales que conlleva eso, con toda la expectativa que hay alrededor de ese chiquilino, de ese jugador. Después sí, el tema, como le decía, la fuerza, nosotros sí podemos tener un control o enseñar lo mejor posible lo que son las técnicas, la coordinación, pero no hay necesidad de llegar buscando la salud a estímulos maximales o submaximales. Cuando llegan, cuando nosotros vemos que llegan sí o sí porque están en un club y buscando rendimiento, creo que nuestra responsabilidad es cuando están con nosotros, sea en la UTU, en clase particular, como sea, es nuestra responsabilidad poder compensar esas cargas de trabajo. No hay un deporte que sea simétrico, por lo tanto, cada deporte tiene sus patologías particulares o su sobrecarga particular también. Nosotros tenemos que conocer cuáles son, qué deporte está haciendo y en base a eso poder corregir, trabajar las compensaciones necesarias, pero también que muchas veces no se hace, que nosotros lo hacemos particularmente con los lesionados, hay características propias de diferentes deportes que no se entrenan porque no hay tiempo. El jugador está, o el chiquilín está 2 horas con el grupo y busca priorizar su rendimiento, no busca tanto priorizar la salud. Le soy sincero, a mí en Liverpool me pagan porque el jugador juegue, no porque esté sano cuando tenga 40 años. Va a tener artrosis de rodilla, de cadera, de columna, y sí, pero nosotros tenemos ese alto rendimiento, por lo tanto tenemos que exigirle. Pero la educación como tal no tiene por qué ser así, y sí puede ser un medio compensatorio de eso mismo, ya que están sometidos a exigencias maximales y brutales. Nosotros tenemos que saber que hay un jugador que entrena mucho cadena anterior, tenemos que compensar con cadena posterior, tenemos que flexibilizar, tenemos que trabajar mucho la movilidad, por lo tanto eso creo que sí que es importante y también es nuestra responsabilidad como docentes. Después nada, ahí habla un poquito de la flexibilidad, que es de los grandes enemigos, por decirlo, que tenemos en la adolescencia, porque no solamente es la amplitud articular, o sea, la amplitud de las carillas articulares, sino que también nos encontramos con la limitación o sí, la limitación, por decirlo, muscular. ¿Qué es esto? Que por más que tengamos una buena congruencia, así una articulación con una capacidad de movimiento óptima, si nosotros tenemos resistencia a la musculatura antagonista por tensiones innecesarias o por tensiones por estiramiento o simplemente porque sea genético, o no tenemos la fuerza necesaria en el agonista para llegar al movimiento que queremos, esa movilidad va a estar limitada. Y el cuerpo se mueve con cadenas musculares, con grupos de músculos. Si nosotros en una zona o en un sector no llegamos a cierto rango de movimiento, sí o sí vamos a compensar con otra zona. Por lo tanto, tener libertad de ejecución y amplitud de movimiento, para mí particularmente, bueno, junto con la fuerza, por más que parezca una contradicción con lo que dije anteriormente, no lo es, son los parámetros más importantes para prevenir lesiones y sobre todo lesiones graves. Bien, ahí al final, permiso, vieron, pasa que es raro estar hablando y que no haya una devolución, ¿no? Es medio raro, pero bueno, sigo. Ahí al final vieron que dice que la mitad de las lesiones en los adolescentes se dan por sobrecarga. Que sí, eso es así. La carga de trabajo, la cuantificación de la carga de trabajo es justamente lo que yo hablaba hoy y creo que nosotros somos muy buenos generando eso. Por más que muchas veces la carga interna no va de la mano con la carga externa, la que proponemos nosotros por diferentes factores, entre ellos, y gran parte de ellos son el entrenamiento invisible, sí creo que somos los más capacitados en el ámbito de la salud para poder prescribir el ejercicio terapéutico de la forma adecuada en un momento oportuno, en el momento necesario. Por lo tanto, saber que a diferentes edades, por involución propia, vamos a ir perdiendo flexibilidad, porque agarramos fuerza por el tema hormonal, vamos a ir teniendo más rigidez muscular. Trabajar y mantener las óptimas condiciones de movilidad articular en general y de fuerza sin sobrepasarnos creo que es fundamental y es lo que deberíamos hacer continuamente. ¿Cambiamos? Bien. Ahí, nada, me voy a explayar un poquito en las patologías más comunes, pero en realidad hay varios estudios que hablan de epidemiología, de diferentes porcentajes en diferentes momentos, diferentes países.
Pero eso yo en verdad siempre lo tomo como muy relativo, porque hay pila de investigaciones que uno se enloquece con algo, que los Buslater, y después no es así, no es tanto como lo cantan. ¿A qué voy con esto? Que nosotros tenemos que tener mucho ojo clínico y ver lo que nos rodea. Siempre yo digo que la parte empírica va antes de lo científico. Les digo un ejemplo bastante claro que nosotros en el alto rendimiento lo sufrimos mucho, que es la lesión más común que tenemos, que es el desgarro de los posteriores, los isquiotibiales, sobre todo la porción larga del bíceps. Hubo un estudio hecho con más casi 10.000 atletas, 9.000 y pico, en el cual sugerían hacer un protocolo del CUR nórdico, de hacerlo 3 veces por semana para poder disminuir las lesiones. Inclusive se comprobó que disminuía hasta un 50% ese número de lesiones. Pero después en la práctica deportiva, ponerlo dentro del microciclo de entrenamiento o dentro de la semana era casi imposible. Y después analizando cómo se rompe los posteriores, cuál es el mecanismo lesional, y en particular de ese ejercicio, no tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso digo que muchas veces la parte científica, si no está aplicado directamente a lo que estamos haciendo, no tiene mucha validez. Por eso yo, obviamente nosotros hacemos la fisioterapia basada en la evidencia, pero hay todo un tema de experiencia y de la parte que vemos día a día, lo que le decimos la parte empírica, que es tan importante como la científica y tenemos que intentar que vayan de la mano. Termino con el ejemplo del desgarro de los posteriores. Después, practicándolo en diferentes clubes, con diferentes colegas, hablando, se comprobó que en realidad no es tan así y además el mecanismo protector que propone ese ejercicio, ¿saben cuál es? No, que están arrodillados, se caen hacia abajo, que te agarran los talones. Es un ejercicio de rodilla excéntrico, por lo tanto no es un ejercicio de extensión de cadera, que es lo que hacen los isquiotibiales, extensión de cadera y flexión de rodilla, es solamente flexión de rodilla excéntrico, es bipodal, es lento, no tiene nada que ver con el mecanismo lesional específico del isquiotibial que sea en una carrera, es unipodal, es asimétrico, es en una amplitud máxima. La única forma de no romperte el posterior es que estés fuerte, flexible y hacer sprint. Hacer sprint repetitivo, si no te vas a romper igual siempre. Por eso les decía que muchos estudios y esas cosas, si bien hay que tomarlo, obviamente, pero no enceguecerse con eso y solamente mirar hacia adelante y hay que tener un poquito más de criterio en ese sentido. Eh, Después sí, volviendo al tema para no irme mucho, con respecto a las patologías en particular y específicas de esta edad, las patologías de la fisis o de crecimiento se dan mucho, se dan con muchísima continuidad. Eh, yo veo, no digo diariamente, pero semanalmente siempre estoy atendiendo pacientes con obus láter o con sever, mucho más obus-láter, principalmente creo por los deportes que hacemos acá y por la actividad explosiva, pero sobre todo me pasa pila con chiquitos de 12 años que van y entrenan. Hacen lunes, miércoles y viernes baby fútbol. Jueves y martes juegan en la selección de la liga. El sábado, bueno, el viernes de tarde entrenan en las infantiles de Defensor. El sábado juegan en una categoría, el domingo en otra. Tienen una carga de trabajo arriba, que es bestial. Aparte tienen educación física. O sea que esos son los niños un poco que yo les decía hoy, ya están recontra, ¿cómo decirlo? Eh, Tienen una reiteración de gestos específicos, muchas veces no tienen el aparato de sostén desarrollado, la fisis se está formando, el cartílago de crecimiento no se pegó, tienen una fuerza muscular, están agarrando, aparte vos le pedís que hagan sentadilla y le empezás a meter 20, 40, 60 kilos, y lo hacen los gurises, porque mejoran rápidamente la coordinación neuromuscular, intermuscular, levantan muchos kilos, y bueno, el gran problema también que tiene el entrenamiento, no específicamente de los profes o de los entrenadores, sino de todo el conjunto, es que nosotros a veces hacemos algo mal y no se ve en el momento, sino que se va acumulando. Vieron que sí, a la mitad de los problemas son por sobrecarga. Por lo tanto, si yo meto la pata hoy con un alumno, un jugador, un profesional, capaz no lo rompo, no pasa nada, pero el que viene después, o en 6 meses o en un año, va a tener una lesión por sobrecarga que combatirla una vez que se cronifica una lesión es complicada. Rápidamente, para no irme demasiado, con respecto a estas dos enfermedades en particular, tanto la de lobus láter, que es una inflamación de la tuberosidad anterior de la tibia, la hemos visto todos, vieron que queda un abultamiento, después cuando se cronifica, generalmente es bilateral, muchas veces viene el jugador ya adulto y le decimos, tuviste obus láter de Uri, sí, tuve 6 meses parado, tuve 6 meses quieto. Eso se da por sobrecarga, por falta de estiramiento, pero también por falta de fuerza, de condiciones de fuerza, sobre todo de balance muscular entre cuádriceps y isquiotibiales. Más allá de eso, deportes que requieren salto, sprint, cambio de dirección, es muy difícil controlarlo. No sé si Jorge sabe si hay una causa específica, si es morfológica o no que se da, yo sinceramente no lo sé, pero sí que he notado muchos casos de eso.
Antes, inclusive, cuando yo empecé a trabajar, se llegaba a enyesar el chiquilín, una masacre, era una bestialidad. Ahora se trabaja o se lo controla simplemente evolutivo, se hace crioterapia, sugieren no tomar medicación, porque también el dolor a esa edad es un parámetro importante para ver hasta dónde llegamos. Se baja la carga, se controla, se intenta que se mantenga entrenando, dosificando un poquito la carga de trabajo, se pueden poner vendajes funcionales, lo que sea necesario, se intenta que siga entrenando. Bajamos un poquito de esa carga, hacemos crioterapia como medida, nosotros en la clínica le hacemos láser, obviamente es más terapia física, pero lo más importante es el control de las cargas y el trabajo que puede hacer en la cancha y obviamente de descarga con nosotros. Después, la enfermedad de Sever es muy similar, lo único que es en el talón, en el calcáneo. Lo que sí ayuda mucho es unas taloneras o inclusive no solo el calzado alto, sino también a veces unos plantales, que hay, bueno, acá hay buenas ortopedias que confeccionan plantales, pero por lo general estas lesiones, si bien mejoran con todo eso, son medio autolimitantes, se comportan como quieren, son re frustrantes. Hay veces que el paciente viene bien, le hacemos 20 sesiones, eh, intentamos que juegue y vuelve y está peor que el primer día. Por lo tanto, nada, seguir, insistir, dosificar la carga, bajar la tensión, liberar miofascialmente si es necesario esa musculatura, elongar esos tendones, y bueno, y es raro que cualquier patología de esa nos lleve más de 4 o 5 meses. Por lo general, nosotros lo que hacemos es, yo hablo con los padres, los paramos 3 semanas, porque a veces con la fisio, un efecto que tenemos, sobre todo con el láser, es que además de ser antiinflamatorio es analgésico. Por lo tanto, a veces le sacamos esa defensa que tiene el cuerpo del dolor. Yo lo que le sugiero siempre es parar, no entrenar unos días, porque dosificar para el entrenador. Sí, Jorge. No, como me pediste opinión de Sí, este lado, em, un, un tema que hay que estar pendiente para mí es que cada uno o una de los adolescentes aumenta la velocidad de crecimiento en un momento diferente. Entonces, casi como que una conducta para entrenadores o profes que me parece adecuada sería, por ejemplo, una vez por mes en la puerta del vestuario poner 1 centímetro de costurera común y corriente y llevar una planilla con el aumento de velocidad de crecimiento. Eso nos puede dar un parámetro de cómo manejar los Buchlatter o el Sever y otra patología que está ocurriendo mucho en este tiempo, que es la desviación de columna y que tiene que ver no solo con la actividad física, sino con la vida cotidiana, pongámosle el uso de pantalla abusivo con celulares, etcétera. Pero que los profes son los que lo ven en movimiento, no los médicos en un consultorio. Entonces, son muy buenos ejemplos, estas patologías vinculadas al crecimiento acelerado para trabajar en equipo. Entonces, nada, iba a decir eso, de que es muy individual y a veces chocamos con colegas médicos, porque consultan traumatólogos. He visto colegas traumatólogos que les mandan reposo 6 meses exacto. con una tendinitis rotuliana o unos Buchlatter. Y en 6 meses el hueso creció más lejos y el músculo quedó atrofiado. Por tanto, el problema es peor. Ahí yo creo que es mucho mejor fisioterapia o un profe que le regule una actividad que mantenga la musculatura en tono, pero teniendo en cuenta, sí, la velocidad de crecimiento que está sufriendo en ese momento. Gracias, Jorge, por el aporte. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso que aportaste de la columna, sé que es tal cual y es algo que yo omití. Y dentro, cuando más adelante yo voy a hablar un poquito de qué evaluaciones deberíamos hacer nosotros, yo considero puntualmente que nos pueden ayudar mucho. Una es la evaluación postural, justamente por eso. Desviaciones, sobre todo la escoliosis, que la podemos detectar y trabajarla muy bien de manera temprana, pero también posturas como el dorso curvo, que se va a generar una cifosis estructural más adelante, todo eso, si la detectamos correctamente, no es necesario hacer terapia manual, ni RPG, ni nada, pero sí haciendo ejercicios correctivos podemos evitar que siga avanzando y que se transforme en algo estructural. Por lo tanto, muchas gracias por tu aporte porque es así. Eh, bien, cambiamos. Bien, después también dentro de los que son las lesiones, obviamente encontramos todas las lesiones que encontramos en el adulto. Son diferentes, tiene otras características, otro mecanismo lesivo sobre todo, pero sí aparecen mucho fractura de muñeca, de clavícula, fractura del cartílago de crecimiento. eh, Obviamente tenemos accidentes domésticos, tenemos pila de cosas que influyen en esta edad y es complicado. Obviamente a nosotros eso no nos compete demasiado, pero específicamente lo que nos compete
es poder detectar si hay algo que está funcionando mal, pero la gran ventaja es que los niños, los gurises o los adolescentes, generalmente cuando le duele algo, paran. Por lo tanto, en ese sentido, yo sugiero siempre, si hay algo que nos preocupa, no medicar. Que sería la idea de no medicar nunca a estos gurises, porque en realidad lo único que hacemos, solapamos los síntomas y no tenemos esa defensa que para nosotros y para ellos es fundamental. Después sí, algo que yo veo mucho y quería dedicarme unos segunditos es a la lesión del ligamento cruzado anterior. Vieron que lo comenté anteriormente, lo que pasaba en el club, pero actualmente es lo que yo más rehabilito prácticamente. Y antes no rehabilitaba ninguno más chicos de 17, 18 años, e inclusive había rotura más chicos, mucho menos había, pero a veces me venían con 15, 16 años y por la fisis muchos médicos no lo operaban. Ahora sí están operando, mejoran bastante, quedan bien, pero créanme que una rodilla operada, no les puedo decir un porcentaje porque no lo sé, pero está lejísimo de ser, tener la funcionalidad que tenía antes y de poder desarrollarse como podría haberlo hecho. Además de que tenemos casi un 20% de probabilidad de que se vuelva a lesionar, que se lesione la otra, y los últimos estudios nos están hablando de que no conviene tirarlo para adentro, como digo yo, o que vuelva a jugar o a hacer actividad física de forma normal antes del noveno mes. Y hay lugares, inclusive como la NBA, que por contrato un jugador que se opera el cruzado anterior no puede volver a jugar oficialmente antes del año, porque vieron que cada mes que pasa entre el sexto mes y el año disminuye un 50% la chance de una rotura o relesión. ¿A qué voy con todo esto? Sin ser muy, muy abrumador. Creo que deberíamos nosotros sí realizar un trabajo preventivo específicamente de esta lesión en particular. Más allá de todo lo que podamos hacer, de todos los indicadores de salud, creo que esto sí es un flagelo que nos está complicando demasiado. Les soy sincero, no sé si en la población en general, pero en los deportistas en particular, los deportistas jóvenes, sí es terrible. Y mucho más ahora que por suerte las chiquilinas están jugando mucho más, están haciendo mucho más deporte, mucho más fútbol, pero lamentablemente se rompen de 3 a 5 veces más que los hombres por diferentes características morfológicas y estructurales, pero se rompen muchísimo. Y cada vez que nosotros evaluamos una rodilla, hacemos los test y le decimos que tiene ese cruzado roto, se le viene el mundo abajo y es terrible, la verdad es terrible. Por eso digo que si tenemos nosotros herramientas para hacer un trabajo preventivo, que en realidad no es tan complejo como uno cree, les digo puntualmente lo que hacemos nosotros y lo que hago yo en particular. Lo primero que tenemos que ver es, obviamente, la calidad de movimiento, qué capacidad de movimiento tiene. Hay rodillas, justamente la rodilla en valgo, o sea, la rodilla hacia adentro, que es más típico de las mujeres que de los hombres, que predispone ya por el estrés mecánico a una posibilidad de rotura de cruzado anterior. Después, los gestos técnicos es fundamental. Hay 3 o 4 cositas o detalles que tenemos que tener en cuenta. Principalmente, si tiene capacidad de caer unipodalmente, generar una buena flexión de rodilla y de cadera y que no se vaya en valgo la rodilla hacia adentro, que es un test en valgo, se llama, que es una caída unipodal y que no se vaya para adentro. Ese test, corregir eso. Después, corregir el cambio de dirección, que es otro mecanismo, es el segundo mecanismo de mayor lesiones, que hay 3, 4 cositas chiquitas que hay que mirar. No los quiero abrumar mucho, pero sí esto es importante. Lo primero, que cuando cambiamos de dirección, el pie esté mirando hacia adelante y no esté rotado hacia afuera, que la separación de la pierna no exceda demasiado la amplitud de la cadera, que el tronco gire hacia el lado donde vamos a rotar y no al lado opuesto, porque eso genera un valgo en la rodilla, pero también que los últimos pasos de aproximación sean gradualmente, son lentecimiento y no sea de golpe que clave. Por eso generalmente el jugador se rompe cuando el rival le propone un gesto específico porque es de defensa y es reactivo. Pero bueno, dentro de las defensas que tenemos, esas serían las que para mí son más importantes y que sí deberíamos entrenarlo en el día a día, con intermedio de juegos, juegos de cambio de dirección, cuando alguien hace mal corregirlo. Creo que sinceramente no es tan complejo, podría ponerlo dentro de la planificación de las cargas anual dentro de lo que son, lo que serían nuestras clases. Déjenme leer un poquito a ver que, para no perderme de nada. Bien, después dentro de las pruebas funcionales que yo les hablaba hoy, que sería esa caída en valgo de un cajón de 30 a 40 centímetros, que es algo sencillo, yo lo que hago mucho son las pruebas de FMS, que son pruebas funcionales, que son 7 pruebas. Si no las conocen, búsquenlas, son muy sencillos. Hay cursos para poder hacerlas, pero en realidad con práctica la pueden aplicar. Y ahí vamos a detectar nosotros desde asimetría, descompensaciones, desbalances musculares, falta de fuerza, falta de control motor, falta de movilidad, falta de flexibilidad. Son toda una serie de pruebas que nos dan unas herramientas enormes y además no cuesta plata porque el equipo se lo puede fabricar, lo puede comprar, pero lo pueden fabricar, es sencillo, no cuesta mucho. Sí le lleva, pero le lleva 10 minutos
por cada alumno y se pueden ir sectorizando y haciendo. Yo creo que hacer ese tipo de trabajo sí estaría bueno, junto con, vieron que ahí les puse la evaluación postural, que iba un poco de la mano con lo que decía Jorge hoy. Y no hay que ser experto para ver la evaluación postural. Si tenés un hombro mucho más bajo, una cadera más elevada y lo ves de atrás, le haces la prueba que baja y una escoliosis, tampoco es tan complicado. Y si no sabemos, derivamos a un colega, fisiatra, deportólogo, fisioterapeuta. No hay problema, pero no es tan complejo hacerlo, nos lleva un ratito y además le da no solamente una seguridad a todos nuestros alumnos, sino un plus a nuestro trabajo que de a poquito lo vamos poniendo cada vez un poquito más científico y eso yo creo que está bueno también. Pasamos, Mauro. ¿Cómo vamos de tiempo, María Eugenia? ¿Bien? Bien, bien, vamos bien. Dale, bien. Ahora, no sé, Jorge, si querés aportar algo más de lo que hablé o voy con las estrategias de recuperación. Yo creo muy importante lo que dijiste, la detección de parte de ustedes, que los ven en movimiento, de las desviaciones de columna. También estoy totalmente de acuerdo que no precisás hacerle una radiografía a todos para ver eso, porque midiendo la altura de los hombros, o sea, observándolos, los podés hacer, ustedes que tienen experiencia. Lo que sí creo es que una parte es en la actividad física y una buena parte es en su vida cotidiana, donde aparecen los elementos de malas posturas que llevan a la deformidad de columna. Y bueno sería poderles instruir sobre cómo llevar una mochila adecuadamente, el peso mayor arriba, el peso menor abajo, los arneses de ambos, etcétera. La mochila ha pasado a ser un problema. El otro gran problema es el uso del celular, la cantidad de horas que se está y normalmente no son esa cantidad de horas útiles. Bueno, ese tipo de cosas que ustedes en la cancha, en el espacio, pueden sugerirles o promoverles para que lo hagan cuando no están ustedes delante, porque es ahí donde muchas veces se deforma la columna. Bárbaro, gracias, Jorge. Bien, ahora hablando un poquito de las estrategias de recuperación, obviamente esto va así, va apuntado al alto rendimiento, pero también para cualquiera que esté con algún tipo de sobrecarga o sufriendo una sobrecarga, no le voy a decir que compre una cámara hiperbárica, pero sí hay algunas medidas higiénicas o defensivas o de control que están buenas y creo que sí, es importante saberlo hasta para poder sugerir, si no lo precisamos hacer nosotros. Dentro del famoso entrenamiento invisible, que yo le sigo insistiendo con eso, de los tres pilares, tanto la parte de la hidratación como la alimentación post-esfuerzo es fundamental para generar condiciones que rápidamente ese deportista, atleta o alumno podamos someterlo nosotros a un nuevo estímulo o una nueva carga. Lo más complicado para nosotros inclusive ahí en el club trabajamos por suerte este año con GPS, y regulamos cada parámetro de trabajo. De todas formas, hay parámetros que es imposible controlar. Nosotros estamos usando actualmente el wellness, que es nos dan los datos de descanso, de alimentación, cuántas horas durmió, cómo siente la fatiga. Hay una relación directa, inclusive a la escala de Borg, tanto de dolor como de fatiga. Nosotros la usamos mucho porque hay una escala directa, se comprobó, entre la percepción del esfuerzo que tiene el atleta y el esfuerzo o la carga interna que en realidad está soportando. Antes, ¿se acuerdan? Le sacábamos sangre, evaluábamos el CPK, había varias técnicas para ver el nivel de fatiga. Ahora simplemente con un cuestionario y que el jugador nos diga que al principio les cuesta, pero después que se educa lo hacen muy bien, nos diga su nivel de fatiga, nosotros sabemos ese día si está o no para darle otra carga, otro estímulo de entrenamiento o de trabajo. Obviamente esto bajándolo al día a día al alumno es muy complejo, pero sí tener en cuenta que si, como yo les decía hoy, el chiquilín está hace 2 semanas trabajando al palo, entrena 5 veces por semana fútbol, juega 2 partidos el fin de semana, está en la selección, está en la formativa de un equipo probándose a ver si se va a quedar o no. Y bueno, yo muchas veces no peleo, pero hablo con los padres que tienen que empezar a elegir, o que no vaya a un cuadro, o que no vaya a una formativa, no podemos castigar así a los gurises, aparte los gurises tienen, lo van a hablar por suerte toda la parte mental más adelante, pero la presión mental y psicológica que tienen, el estrés, la responsabilidad que tienen niños de 12 13 años es terrible para poder fichar a un equipo en séptima división, cuando están años luz de ser jugadores de fútbol de verdad. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer nosotros para ayudarlo en ese descanso y que ellos sepan y esas herramientas sí sé que son importantes. Obviamente ahí también está el descanso, dormir, que nada, mucho no sé, pero bueno, eso, le puse ahí un poquito lo que pude conseguir. Bien, eh, esa parte ya está, cambiamos a una más.
Ahí va. Ahora sí, voy a hablar de estrategias preventivas más puntuales, más particulares, que sí, esto lo usamos bastante en el alto rendimiento. Lo primero y el gol estándar sería tener una cámara hiperbárica. Si es multiplaza, mejor. Eso, bueno, obviamente recupera muchísimo, muy rápido. Es complicado, es complejo, nosotros lo usamos solamente cuando jugamos Copa, porque los tiempos de recuperación son menores, pero bueno, sería espectacular. Después sí, todo lo otro, todas las medidas caseras, principalmente, nada, liberación miofascial, estiramiento, trabajo de fuerza, trabajo aeróbico. Les cuento, por ejemplo, ayer que jugamos contra Racing nosotros, acá en el Viera, un frío, terminamos a las 9:30 de la noche. Y terminó el partido y el profe Avelino, el CEO Avelino, que es un crack, estaban todos los jugadores haciendo bici, spinning después del partido, re caliente porque empatamos, pero bueno, ya es parte de la estrategia de recuperación. ¿A qué voy con esto? Cada vez se da más bolilla a estos factores para justamente permitirnos dar la carga apropiada en la próxima sesión de entrenamiento. Particularmente, con la experiencia y los diferentes profes que han pasado por el club, nosotros hemos notado una diferencia muy grande cuando aplicamos hielo, cuando hacemos crioterapia. E inclusive hemos llevado a veces los equipos de crío cuando jugamos de visitante, porque al día siguiente o a los 2 días cuando volvemos a entrenar, la diferencia que hay si hicieron crío post partido o no lo hicieron es abismal. Pero es abismal, le digo, de consulta a 6 jugadores o que no consulta a ninguno. La famosa agujeta, el DOM, toda la fatiga post esfuerzo. Cuando hacemos crío, lo poquito, nomás 5 o 8 minutos, de ahí a la cintura o al pecho, depende de la tolerancia de cada uno, vienen al entrenamiento con muchas mejores condiciones que si no lo hacen. Y después dentro de lo que es perdón, algo que no quería dejar de decir, ¿vieron? ¿Se acuerdan que antes nosotros tirábamos pila cuando terminaba el partido? Hacíamos un trotecito regenerativo, estirábamos y eso. Nada, la última evidencia y tal, los últimos estudios, no tan último, pero hace rato ya se habla, de que estirar demasiado cuando hay fatiga acumulada no conviene demasiado porque no tenemos los receptores del todo activos y tanto el órgano tendinoso de Golgi como los usos neuromusculares vieron que se estimulan o a la tensión o a la elongación. Cuando tenemos fatiga, no hay buena circulación, ellos no responden correctamente, por lo tanto podemos sobreestirarlo y correr el riesgo de lastimarlo. Por lo tanto, termina el partido, lo mejor es hielo, buena hidratación, buena alimentación a la casa y si quieren al otro día se ponen a estirar. Eso es lo que sugerimos nosotros dentro de estrategias de recuperación. Después también algo importante, les digo importante porque nosotros lo hicimos muchas veces, metimos la pata, luego de una sesión intensa de entrenamiento como tal, cuando nosotros buscamos generar un estrés, si nosotros en ese momento hacemos crioterapia o enfriamos a los jugadores, todos los procesos de recuperación no se producen correctamente. Es el mismo principio que cuando hay un desgarro no se da medicación antiinflamatoria porque cortamos el proceso regenerativo y favorecemos la fibrosis de ese músculo. Es lo mismo, tenemos que dejar que el cuerpo tenga la capacidad para poder recuperarse solo, porque si no el estrés o el estímulo que queremos dar nosotros, que sería de alta intensidad, baja automáticamente a una intensidad media o hasta baja inclusive. Nada, quería comentarles un poquito de eso porque es algo que en el alto rendimiento se hacía mucho hielo todos los días y se comprobó que no es lo ideal. Espero que a alguien le Pregunta, interese. Sí, entonces poco estiramiento o casi nada de estiramiento después de una carga de una carga fuerte. nosotros, Ana, sugerimos no estirar nada. Simplemente hacer crío. Hay jugadores que les queda cómodo estirar, pero bueno, nosotros peleamos para que no estiren. De último, lo único que pueden hacer es marcar, pero nunca hacer trabajo de flexibilización, viste, como estiramiento forzado, FNP. Nosotros el día Sí. posterior a los 2 días del partido, ahí sí hacemos trabajo aeróbico, de fuerza, sobre todo fuerza isométrico para limpiar, movilidad articular, rolo, hacen bota de presoterapia, eh, a veces Gen Ready, a veces Normatec, depende de cómo estén, a veces contraste según el jugador si le gusta o no, después van a hacerse masajes, pero específicamente estiramiento, que es tu pregunta, posterior a un esfuerzo maximal, nosotros sugerimos que no. Después de una práctica sí, pero después de un partido no, porque están todos deshechos los jugadores. Bien, Entiendo. abrimos espacio de pregunta. Tenemos la primera de Guillermo Machado. Tengo una pregunta respecto a considerar las cargas maximales o submaximales. En el entrenamiento del deporte, como básquetbol y voleibol, en adolescentes, donde el salto resulta un esfuerzo maximal, con una amortiguación que desgasta, pero si no se ejecuta reiteradas veces en una sesión, no se logra trabajar. Esta es la primera pregunta.
Ah, pero ¿cuál es la pregunta? Si lo pueden hacer o no, si es dañino o no. No, él pregunta como que no se logra trabajarlo. No lo No, puede trabajar. sí, en realidad un poquito lo que yo les hablaba hoy. El alto rendimiento como tal, buscar alto rendimiento no es sinónimo de salud y cada vez lo vemos más. Y yo tengo, la verdad, la clínica, yo trabajo tanto, desde tantos años, tengo tantos pacientes por eso, porque cada vez que el jugador empieza a levantar su nivel de entrenamiento, se rompe. Dentro de esa selección natural que tiene el deportista de alto rendimiento, las lesiones es una de ellas, si, no digo que es la más importante, porque para mí es la mental la más importante, pero las lesiones sí es importantísimo. Y hay veces que tenés que hacerlo. El chiquilín tiene que saltar 200 veces y no agarra potencia, no entrena la pliometría. Pero bueno, todo lo que pueda ser compensatorio, esos saltos de descarga muscular, de flexibilizar, de estiramiento, de todo lo que podamos compensar y no nosotros darle más carga sobre eso, sí. Obviamente corregir todo, ver cómo cae, calzado adecuado, todo lo que podamos. Pero si juega al voleibol, tiene que saltar. Tiene mucho misterio. Es dentro de la especificidad o especialidad temprana que tiene el deporte de alto rendimiento. Nosotros siempre sugerimos, e inclusive en las infantiles, muchos años lo hicimos, cuando tienen 12, 13, 14 años, que hagan varios deportes, básquetbol, voleibol, fútbol, rugby, que intenten natación, ni que hablar, la mayor multilateralidad posible para agarrar aspectos de cada deporte, pero tampoco para generar esas lesiones por sobrecarga que hablamos hoy, que justamente son la mitad de las lesiones. Esos chiquilines se adaptan, si se trabaja, ahí sí hay que trabajar muy bien la fuerza, hay que trabajar mucho la fuerza explosiva, la fuerza máxima. Generalmente los jugadores de voleibol no generan tanta hipertrofia, por lo tanto el trabajo de fuerza de ellos son con pocas repeticiones y grandes cargas de trabajo, trabajan mucho la fuerza, menos 6 repeticiones, pero los saltos lo va a tener que hacer. Ahí lo importante es dosificar la carga y, como yo le decía hoy, maximizar las estrategias de cuidado y tener ese control de la carga que va sintiendo cada alumno o cada jugador, mejor dicho, en ese caso, que si no llega a la práctica, está con un nivel del 1 al 7, de 4, de 5, ya es preocupante, y dosificar la carga para que llegue al partido lo mejor posible. No sé si Quizás, fui... Sí. disculpen, Rodrigo, si vos querés, capaz que lo que hacemos es que esperamos que termines y ahí evacuamos todas las preguntas que están en el chat, que son muy interesantes y estaría buena que las respondas. Entonces, Bueno, terminás sí, yo tu ya estoy, disertación y en y realidad ya ya estoy lo... terminando. Genial. Lo que sí... ¿Me escuchan? Sí. Sí, Esperen te un poquito. escuchamos. Sí, Esperen que toqué acá y se me fue un poco. sí, se escucha bien, Rodrigo. Está bien, gracias. No, lo último, porque no veo mi presentación, creo que la escondí yo. Ahora sí, está. Qué burro. Bien, no, Yo la veo la presentación. ¿la ven o no? Sí, Sí, sí. sí. Se ve. Se ve bien. Se Bien, ve, sí. gracias. No, lo que yo le decía más que nada como norma general, después de obviamente de nosotros poder haber hecho una evaluación y ver si hay algo puntual o particular que trabajar con ese alumno o deportista, hay algunas cosas básicas que son típicas de la edad, pero también típicos del deporte que está haciendo. Nosotros puntualmente, yo insisto mucho con el tema de la movilidad, porque hemos notado que cualquier déficit de movilidad en una articulación sí o sí repercute en otras zonas del cuerpo. Puntualmente, la articulación de tobillo, cadera y dorsal es fundamental para evitar lesiones de rodilla, pero también lesiones de columna. En el alto rendimiento, solamente el 3% de los jugadores no juegan porque tienen un problema de espalda, pero se comprobó que el 49% llegan, mejor dicho, sufren lesiones de miembro inferior y tienen alguna patología lumbar, sobre todo algún tipo de protrusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no cuidamos la salud lumbar, por más que sigan jugando igual, porque estos son unas bestias, tienen un core espectacular, igual están sufriendo deficiencias, primero en su rendimiento y segundo que se lesionan muchísimo el tren inferior. Un concepto que está bueno, que yo lo aprendí hace poco en la maestría que hice, por eso quiero compartirlo con ustedes, es que sí, siempre trabajamos nosotros, lo hicimos muy bien, el trabajo de zona media del core, todo lo que son los erectores del raquis, transverso del abdomen, lo trabajamos muy bien. Pero hay un concepto que es, como les decía hoy, hay articulaciones que son móviles y articulaciones que son más estáticas, más de esfuerzo, más de control. Las articulaciones móviles, que son justamente tobillo, cadera y dorsal, precisan seguir. Las articulaciones móviles precisan justamente
mantener ese rango de movimiento para no generar sobrecarga en el resto de las articulaciones. Toda patología lumbar, o la mayoría de las patologías lumbares, hay una zona que genera hipermovilidad y esa hipermovilidad va generando una artrosis. Luego que hay una artrosis, ¿qué es lo que hace la vértebra? Sobre todo la apófisis articular, se pega o se comprime. Y eso va generando una sobrecarga en el resto de las apófisis de la zona lumbar. ¿Cómo corregir eso? Si nosotros solamente fortalecemos, lo que hacemos es generamos más compresión todavía, porque la apretamos de los dos lados, del transverso del abdomen y de los paravertebrales. Y se acuerdan que cuando hay contracción muscular, aprieta el hueso de los dos lados y eso no libera, sino que genera más compresión aún. Es fundamental poder generar movilidad en las articulaciones que están por encima y por debajo. La movilidad dorsal, que es algo que no se trabaja mucho, hay que elaborarla. Trabajos de rotación de tronco, con rolo, eso es fundamental trabajar. Y después todo lo que son los trabajos de liberación de cadera. La rotación interna, sobre todo, está recontralimitada y hay una relación directa de lumbalgia o protección lumbar con limitación en las rotaciones de cadera. Antes se acuerda que se medían interna y externa, ahora se busca el complemento de las dos, interna y externa, y se busca una totalidad. Y hay muchas compensaciones. Ustedes simplemente lo ven, lo acuestan boca arriba o hacen trabajo de rotación, que llegará, ahora al final tengo un videito de que muestra 90 grados con las dos piernas, o boca arriba, hacen rotación interna o externa y van a ver el déficit que tienen, que es bestial. Y eso se trabaja y se mejora mucho, muy rápido. Es horrible la movilidad caer a trabajarla, pero se mejora muy rápido. Y la movilidad de tobillo también. No precisan hacer ni siquiera con goniometría. Se acercan a la pared a 10 centímetros, ponen la punta del pie, hacen que la rodilla toque la pared sin levantar el talón. Ese test muy básico, muy sencillo, que vale más o menos 40-45 grados de flexión dorsal de tobillo. Y precisamos nosotros tener más de 30 para evitar lesiones, sobre todo lesiones tendinopatías rotulianas, pero también posibilidad de rotura del cruzado anterior, porque lo que no mueve el tobillo se compensa más para arriba y ahí la rodilla no tolera el estrés y es principalmente no, pero es una de otras causas de rotura de cruzado, junto con la inhibición del glúteo medio, que hace que la rodilla vaya en valgo hacia adentro y también genera mucho estrés en esa zona. Nada, quería aclarar eso porque para mí está bueno y sí, dentro de nuestra clase de flexibilidad o movilidad, insistir en movilidad de tobillo, de cadera y dorsal es fundamental. Vamos con la última. Bien, ahí en realidad lo que yo cuando preparamos el tema y hablé con María Eugenia, con respecto a la salud bucal en particular, lo que veíamos nosotros que cuando había desgarros, muchos desgarros a reiteración y no se curaba o volvían a recaer, generalmente le aplicamos o le pensamos que es algo local, inclusive hacíamos mucho plasma rico en plaquetas para generar una cicatriz dura donde hay una cicatriz blanda. Generalmente las re-roturas musculares son o por falta de fuerza, porque no respetamos el tiempo, o porque no se forma una cicatriz con la suficiente tensión mecánica para tolerar la carga que le damos. Con el PRP lo que lográbamos es, luego de más de una recaída, porque no sugerimos hacerlo al inicio, sino como decía hoy, cortamos el proceso de regeneración por la cicatrización, pero si hay alguna recaída, hacemos PRP y eso fijaba mecánicamente mucho mejor el músculo. Y obviamente hay jugadores que ni con eso recuperan. Y lo que sí encontramos en casi todos los casos cuando es compleja su recuperación, que están o con alguna carie o con algún tratamiento de conducto. Por eso nosotros sugerimos tener en el cuerpo médico a un dentista de referencia que los vea. Hay clubes ya como el Barcelona que el primer estudio que hacen es dental. Por lo tanto, para nosotros sí es fundamental, más allá de todos los cuidados que le puedan dar los padres y eso, las inflamaciones, pero nosotros detectar si tenemos algún problema de eso es importante. Y antes de terminar, esto sería lo último, la parte de la salud bucal. Ahí está un poquito más completo lo que yo les hablé, pero más o menos sería eso. Voy a hablar porque actualmente vieron que están de moda, como yo dije hoy, la cámara hiperbárica, la cámara de frío. Hay máquinas que valen $100.000 que son una locura. Yo siempre creo, y les soy sincero con esto, en el trabajo que podemos hacer nosotros. Para nosotros los profesionales del área de la salud somos fundamentales. Inclusive en Liverpool, un par de años que se vendieron muchos jugadores, entró mucho dinero, un superávit de mucha plata. Tuvimos una conversación con el presidente y con el gerente, qué equipos comprábamos y todo. Y en realidad lo que hicimos fue trajimos más recursos humanos. Ahora nosotros somos 10 en sanidad, somos 3 fisios, kine, profe institucional, tenemos mucha gente con nosotros. Salísimo. Y en realidad, como les decía, yo creo mucho en recursos humanos por sobre cualquier máquina. No hay nada que pueda detectar lo que estamos haciendo nosotros. Y nosotros, la ventaja que tenemos, de verdad la ventaja que tenemos, que somos privilegiados, que trabajamos con la salud de la gente y que siempre vamos a trabajar, y vamos a trabajar mucho. Por lo tanto, en ese sentido, la IA no nos va a corretear, creo. Bien, María Eugenia, creo que está. No sé si quieren pasar preguntas ahora. Bien.
Bien, Excelente. empezamos entonces con las otras preguntas. Dale, Melina. Te tiro Dale, la Mel. segunda. Entrenamientos intermitentes en 25 metros con cambios de dirección de 10x10 o de 15x15. ¿Cuál sería la carga óptima? Prevención de lesión de rodilla, micropausa o macropausa. Pasa que hay que ver también qué es lo que buscan, si buscan sprint, buscan HCR, eh, entre 19,8 de velocidad y 25 es HCR, que un jugador de fútbol recorre alrededor de 600 metros por partido de HCR y tenemos que buscarle en la semana y llegar a ese volumen de trabajo. Y después los sprints, las aceleraciones y desaceleraciones, depende también del día que estamos trabajando y dando esa carga. Ese trabajo como trabajo intermitente, sí, a mí me encanta. Yo generalmente lo hago o en largo, los 100 metros, que llegando en 18 segundos tocamos el HCR, o si no lo hago en 50 metros y de vuelta. Si hago en 25, generalmente eso muchas veces lo dejo para hacerlo dentro de los reducidos. Si en el reducido el jugador no toca las distancias que queremos nosotros en sprint o en HCR, lo completamos con un intermitente. Pero está bien esa distancia intermitente y carga. De todas maneras, yo no lo uso como preventivo de lesión de rodillas. Yo lo que más uso como preventivo de lesión de rodilla es movilidad de tobillo, movilidad de cadera, compensaciones musculares, coordinación en la caída excéntrica, coordinación en los cambios de dirección y sobre todo fuerza. Lo que nos protege son la fuerza. Nosotros acá en el club, años que los profes por diferentes razones no trabajan la fuerza, en sanidad trabajamos como nunca. Y los años que los profes trabajan bien la fuerza, prácticamente no hacemos nada, acompañamos nomás. Hacemos solamente el trabajo preventivo. Por lo tanto, para prevenir un atleta de alto rendimiento, más allá de tener una amplitud de movimiento óptica, tiene que tener mucha fuerza, niveles de fuerza altísimos, si no se nos va a romper. Bien, en niños, ¿se maneja igual el estiramiento? Los niños, depende de la edad, pero menos de 10 11 años ya son recontra flexibles los gurises. Es difícil que empiecen con los acortamientos musculares. Ya tienen una amplitud de movimiento bárbara, vieron que va evolucionando después. El estiramiento, lo que yo sugiero hacer, primero, sí, yo lo trabajo igual con respecto a las ganancias, pero mejor dicho, no lo entreno, lo trabajo igual dentro de la sesión dentro de la sesión de entrenamiento, pero no lo entreno en particular porque no sería un problema a esa edad. Sí le enseño la técnica y todo, pero la verdad, a esa edad, la etapa 8, 9, 10, 11, 12 años, que es la etapa sensible para desarrollar capacidades como coordinación, equilibrio, velocidad de reacción, todas las capacidades coordinativas, yo aprovecharía más el tiempo para trabajar eso y no tanto la flexibilidad. Sí, si hay algún tipo de postura, como hablamos hoy, que hablaba Jorge con respecto a dorso curvo o sifosis, ahí sí la puedo corregir con ejercicio específico de extensión, de elongación, sí, o de corrección postural, pero la flexibilidad como tal. Se le cortó, Yo ¿no? no- Se cortó, Rodrigo. Ah, ahí ah, va. Ahí ¿Me está. escucharon o Sí, no, se cortó. Cuadri? Sí, Desde que fue lo dijiste, último. desde la flexibilidad como tal, ahí se Eso, cortó. ahí quedó. Ah, pero no me acuerdo ahora que dije después. Bien, continuamos con los videos entonces. Bueno, ahí va, les cuento un par de videitos, son nada, un trabajo de Abel ahí en Liverpool. Antes de darle el alta, hicimos todo el trabajo de Return to Play, cuando él vino de la cirugía en Finlandia, su etapa final de recuperación. Y más que nada quería mostrarles lo que es el trabajo específico de movilidad de cadera, de tobillo. Ese trabajo de cadera está buenísimo, el 90-90 que yo les comentaba. Cuesta mucho, después lo hacemos un poco más exigente, levantando inclusive la pierna de atrás para hacer más rotación interna. Pero bueno, esos trabajos sencillos, básicos, de apertura, aducción, abducción, rotación, no son complejos, pero inclusive a jugadores de alto nivel les cuesta mucho poder realizarlo. Por eso yo digo que nosotros tenemos que insistir con estos trabajos que no nos llevan nada de tiempo en su realización. Ahí está uno de movilidad de tobillo también, por más que sea una sentadilla unipodal, buscamos mucho movilidad de tobillo, se aguanta el pie de atrás, lo lleva lo más adelante posible, que genera más flexión dorsal todavía. Y ese es uno de tracción y empuje, nada, que es fundamental en el fútbol, la rotación, la tracción, pero también el empuje. Y después quería compartir uno, que es una prueba que yo hago en el gimnasio que tenemos con un socio, con un amigo, con Alfredo, que también es fisioterapeuta, que hablaba un poquito, nosotros buscamos una evaluación porque teníamos muchos pacientes, abrimos el gimnasio por eso mismo, porque queríamos tratarlo como alumnos, porque veíamos que los gimnasios que lo mandábamos no tenían una atención muy personalizada. Y en realidad no inventamos nosotros, pero hicimos una prueba eh, con
consiguiendo varios materiales de FSI, de FMS, perdón, de osteopatía, de osteopatía no, de eh, terapia manual, de RPG. Hay algunas pruebas funcionales básicas para poder detectar todas las asimetrías que le decimos. Y en base a eso hacemos un plan preventivo de ser necesario y luego sí el trabajo específico de entrenamiento para cada alumno. Hay nada, medimos la movilidad, la fuerza, la estabilidad, el control motor. Quería que bichen un poquito un par de pruebas que hacíamos ahí en el gimnasio antes de hacer el plan de tratamiento o el plan de entrenamiento, perdón. ¿Vamos? Genial. Capaz hacemos la última pregunta, Mel, si querés, y ya vamos haciendo cierre para darle el paso a Jorge. Bien, ¿qué importancia tiene el fortalecimiento de la zona media en el control del movimiento entre brazos y piernas? Bueno, para mí es fundamental en todo el trabajo de zona media. Muchas veces sí está, yo creo, sobrevalorado el trabajo de zona media. Inclusive se creía anteriormente que había una relación directa con la rotura de, de menisco del ligamento cruzado anterior. Se comprobó que no es tan así, no tiene tanta relación como creen. Pero si no tenemos el núcleo estable, es imposible poder desarrollar todo el resto de la estructura. Pero sobre todo, lo que es importante es cómo ha cambiado la forma de estimular el core o el núcleo. Antes se acuerda que más allá de los encogimientos que hacíamos, era un trabajo muy estático. Por ejemplo, hoy en día nosotros no hacemos una plancha estática. Si hacemos una plancha, la hacemos con perturbaciones, inestabilidad, con caos. Siempre lo que yo miro más que nada, lo que miramos, mejor dicho, es buscamos para qué estamos entrenando, a quién y para qué. Si yo tengo una paciente que eh, no hace actividad física, camina los fines de semana y viene y tiene algún tipo de lesión, yo tengo que ir recuperándola para que ella pueda hacer eso. Le voy a hacer una plancha lateral, por ejemplo, con inestabilidad, con perturbaciones. Pero si tengo un atleta de alto rendimiento que va a saltar, va a chocar, va a girar y va a tener que afirmarse en una pierna y donde el control de tronco es fundamental para que no se incline lateralmente y genere un estrés mecánico en otras articulaciones, sí lo tengo que entrenar intentando reproducir eso. Pero específicamente tu pregunta, sí, para mí es fundamental. De todas maneras, creo que a veces se da demasiado valor al trabajo de core y muchas veces, no es que se le dé demasiado valor, pero sino que eh, a veces se le da demasiado tiempo. Yo creo que tiene que ser estímulos más cortos, trabajar por estaciones y generar múltiples estímulos de diferentes características, e ir generando lo que nosotros le llamamos el caos, porque el deporte de alto rendimiento es muy caótico, vos no controlas ninguna situación. Y el entrenamiento tiene que ser lo más parecido y específico posible. Por eso entrenarlo, pero entrenarlo en diferentes posiciones. Y yo particularmente prefiero entrenarlo de pie, que es como el atleta va a competir después. Bien, sin duda van a quedar algunas preguntas para atrás. Lo importante que ha sido todo lo que has dicho, Rodrigo. De mi parte, yo te agradezco. Y bueno, tendríamos que seguir con la segunda instancia, con la segunda jornada, segunda etapa, perdón. Así que muchísimas gracias.